13 horas 40 minutos. ¿Cómo andás, Chinito? Muy contento con el triunfo argentino. Y todo. Claro, todo estamos contentos con el triunfo argentino. ¿Es cierto que sabes cosas que nadie sabe de la banca internacional? Es lo que traigo hoy, Hugo. Ideas y escombros. Chino, Martínez, Semborán. Mirá qué punto para la banca. Gracias, Hugo. Hola, Hugo. Como hacemos cada mediodía del domingo, hoy vamos a hablar también de futuro, pero desde una emblemática institución milenaria y poderosísima como es la banca, por cierto. La internacional y su creación en otras latitudes y la que funciona en nuestros países, donde su característica de funcionamiento es la frialdad de análisis y resoluciones y lo inapelable de sus decisiones. Tal vez los inicios de estas autodenominadas casas de banca o maisons o houses estén en Meyer Amschel Rothschild, un comerciante de origen judío que vivió en Frankfurt a fines del siglo XVIII. Por entonces, la escasez del circulante, aún entre los más acomodados y pudientes, hizo que los comerciantes se dedicaran al préstamo, actividad mal vista por la sociedad y también por la Iglesia. También actuaban como intermediarios financieros de los empréstitos públicos, cobrando muy jugosas comisiones. ¿Le suena? O las operaciones de salida al mercado de capitales de grandes empresas, hoy al estilo de Goldman Sachs. Desde ese poder cuasi omnímodo llegaron a financiar guerras, como fue el caso del ejército de Wellington contra Napoleón en España, por no hablar de lo contemporáneo, desde luego. Fue Rothschild el financista que le valió cobrar muy buenos dividendos y ser reconocido como tal. En 1830, y arrastrado por la industrialización británica, el capitalismo catapultó a la banca Rothschild y rápidamente se extendería por distintas ciudades del viejo continente. A esa altura se había convertido en una suerte de gestor de fondos de inversión de grandes fortunas a las que hacían jugar en la bolsa. Pero pasemos del ayer fundacional e histórico al presente de dolor del accionar de la banca, la única ganadora en la sangría europea por estas horas. Y para un ejemplo concreto, España, donde se registraron 50.000 desahucios o desalojos, sin más ni más, a pesar de la ley sancionada el año anterior, que prohibía justamente esas medidas extremas. Pero no hemos sabido lo peor si se tiene en cuenta que una familia española que no puede cumplir con el pago de la hipoteca de vivienda, la propiedad es ejecutada y el propietario deberá seguir pagando el resto del compromiso contraído. ¿Se entendió, verdad? Es decir, paga 2 veces. Y en medio de tanto abuso, habida cuenta de que la banca española acopió ya casi 50.000 viviendas, aparecieron los fondos buitre que están dando vueltas ahora por Grecia en busca de los créditos hipotecarios ante el levantamiento de la prohibición de los desalojos. Hace más de 2 siglos, allá por 1800, el secretario norteamericano del Tesoro, Albert Gallatin, recibió una nota que decía, textualmente quiero decir, creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los enemigos declarados. Si el pueblo estadounidense permite alguna vez que los bancos privados controlen el asunto de su moneda, primero por inflación, luego por deflación, los bancos y las corporaciones que crecen a su alrededor le quitarán al pueblo toda la propiedad hasta que los niños despierten sin casa en el continente que sus padres conquistaron. La frase pertenece al tercer presidente que tuvo Estados Unidos en su ordenamiento democrático. Estamos hablando de Thomas Jefferson. Ahora y a futuro podríamos decir que todo está por verse, si se tiene en cuenta que el Papa Francisco dijo que el dinero debe servir y no gobernar, y que el actual sistema económico y financiero no se aguanta más. En nuestro país, en los últimos días, sentimos un muy leve alivio cuando el Banco Central ordenó una baja en las usurarias tasas financieras para los tenedores de préstamos personales y para las compras de autos. Hay que recordar que las tarjetas de crédito por estas horas siguen cobrando casi hasta el 80% cuando solo se cubre el pago mínimo, por ejemplo. Aunque a futuro todo está por verse, no es necesariamente esperanzador. Próximo destino, Estación Futuro.